Cassette número 69. Reunión de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina, correspondiente al día 26 de mayo del año 1969. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María purísima. El festín de bodas, San Mateo y San Lucas. Continuando su discurso, Jesús les habló de nuevo en parábolas. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los convidados, pero estos no quisieron ir. De nuevo despachó a otros criados con este mensaje: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Tengo muertos a mis bueyes y animales cebados. Todo está pronto, venid a las bodas. Pero ellos, sin hacerle caso, se marcharon, quien a su campo, quien a su negocio. En cuanto a los demás, echaron mano sobre los criados, los afrentaron y los mataron. Encolerizado, el rey envió sus tropas, que exterminaron a los asesinos e incendiaron su ciudad. Luego dijo a sus criados: el festín está aderezado, mas los convidados no eran dignos. Salid pues a las bocacalles e invitad a cuantos encontrareis. Marcharon los siervos por los caminos y recogieron a cuantos encontraron, a los buenos como a los malos. Y la sala de bodas se llenó de comensales. Entrando el rey para ver a los invitados, reparó allí en uno que no llevaba traje de boda. Díjole: amigo, ¿cómo entraste aquí sin ponerte el traje de boda? Mas el tal enmudeció. Ordenó entonces el rey a sus criados: atadle de pies y manos y echadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes, pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentados. Y hoy la providencia nos da para meditar esta parábola, que es la historia de la iglesia pasada antes de Cristo y la historia de la iglesia desde Cristo hasta el fin del mundo. Habéis oído, el Padre Eterno hace fiesta por las bodas de Cristo con la humanidad y con la iglesia. Y ha llamado a los invitados, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo era el primer invitado. Y no han querido aceptar. Uno se fue a sus negocios, otro a su diversión, nadie quiso ir a las bodas. Y entonces el Señor dice: el almuerzo, el pranzo está preparado, id a buscar a todos. Y buscaron a buenos y malos, fueron los crucijos de los caminos y ahí llenaron la casa de convidados. Entre ellos había uno que no tenía el vestido blanco de bodas. Lo vio el dueño y le dijo: echádelo afuera a las tinieblas y al crujir de dientes. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Esta parábola tenemos que meditarla, especialmente en estos días en los cuales no se quiere oír hablar ni de cielo ni de infierno, y se vive como si nuestra vida fuera la vida natural durante, fuera la vida que vivimos y no hubiera después la verdadera vida, que es la eternidad. Narra también la parábola que han tratado mal a los enviados del padrón, y entonces el padrón se vengó de ellos y destruyó la ciudad. Todos ven el rechazo de la nación judía
cómo no quiso recibir al Mesías y la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén. Pero la sala tenía que llenarse de convidados, y los convidados somos nosotros. Entre tantos que entraron al convite, solo uno fue echado afuera, porque no tenía vestido por la fiesta de bodas, y este vestido podía procurárselo en el tiempo que estaba antes de entrar o en el tiempo que estaba ausente el padrón. No quiso hacerlo. Meditemos todo esto. Nosotros tenemos que tener la fiesta, el vestido de fiesta de bodas, el vestido de la gracia de Dios. Sin este vestido, sin el alma en gracia de Dios, si uno, cuando llega el padrón a visitar la sala, cuando llega el Dios a recibir nuestra alma, si ve que uno no tiene el vestido de boda, la gracia de Dios, lo echa a las tinieblas exteriores y al crujir de dientes. Que esto no suceda a ninguno de nosotros. Después de haber oído y comentado más o menos la parábola, entraremos en el tema. Pregunté a uno de vosotros de qué cosa hablaremos esta tarde, y la primera de todo esto conferencia nos dijo del apostolado, y el tema verdaderamente es grande, magnífico, actual. Apóstol viene del verbo apostello griego, que significa enviar, significa misionero, significa enviado, significa nuncio. En una palabra, el apóstol es aquel que no va en nombre suyo, sino que va en nombre de Dios. Ahora nosotros nos encontramos en un mundo corrompido y corruptor. Corrompido en las dos partes esenciales de la humanidad, en el espíritu y en la materia, en el alma y en el cuerpo. Corrompido en el espíritu. ¿Cuántos errores hay? Da pena ver los errores que hay después de que el Señor ha hablado, después que Jesús ha pronunciado estas palabras: yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos todavía no han recibido esta luz del mundo? Es cierto que todos conocerán el Evangelio antes de que termine este mundo. ¿Cuándo terminará? No lo sabemos. Lo cierto es también que los que tienen errores, especialmente errores doctrinales, errores en la fe, son muchísimos. Como se queja el Papa, muchos son los que van en línea horizontal, nunca en línea vertical, todo con la razón, sin pensar en lo que baja del cielo verticalmente, la fe. Muchos son los que viven como los animales, que miran el suelo y nunca levantan la cabeza hacia el cielo. Mirad que a los animales Dios los hizo con la cabeza que mira horizontalmente y más bien hacia lo bajo. El hombre tiene la cabeza alta, derecha, para que mire también él horizontalmente, pero para que mire también verticalmente, para que mire el cielo al cual está destinado. Corrupción en el cuerpo. Siempre la carne ha sido corrompida. Pero lo peor es que ahora hay casi quien legaliza el pecado. Quien legaliza la inmoralidad. Y esto es horrible. Los apóstoles principales, el principal apóstol es el Papa.
el cual goza en cuanto a la fe y a la moral del don de la infalibilidad, porque yo, Pedro, recé porque tu fe no venga menos. Y la oración de Cristo es escuchada. Rezó como hombre Dios, pero es Dios. Él es igual al Padre y al Espíritu Santo, es Dios, y por lo tanto su oración es infalible. Después son encargados los obispos que están en unión con el Papa. Luego los sacerdotes que dependen del obispo. Esto forma el clero. Pero el pueblo también, el pueblo de Dios, es un apóstol. Todos podemos predicar lo que sabemos. Y ciertamente todos podemos y debemos predicar con el buen ejemplo. Pero hay un apostolado que no es tan conocido. Un apostolado que es el más eficaz, un apostolado escondido. La oración, sí. Es por esto que el Papa Pío XII lanzó la idea de la oración en común, pero fomentándola. Es por esto que el Padre Pío fundó los centros de oración. ¿Se creen ustedes que aquellos conventos de monjas y de monjes que no hacen nada más que trabajar para ganarse el pan en el convento sin salir nunca y que rezar, no son ellos los paranayos de la humanidad? Hermanitas en el Señor, hermanitos en el Señor, cuántos bienes se alcanzan con la oración, cuántas desgracias se evitan. Padre, ¿cuánto tiempo yo he batallado sobre eso cuando me dicen que no están haciendo nada los conventos? Yo tengo de esos, los que están rezando, como usted dice, el mundo, y algunos que no son del mundo, que son como nosotros, dicen que esa gente es parasitaria ahí adentro. Yo le digo, si no fueran esos pararrayos, perdonen que me... Si no fueran esas gente que están en oración, quién sabe cuántas cosas nos habría mandado ya al Señor. Sí, don López. Perdóneme. Me gusta que usted haya salido con esta salida tan oportuna y tan importante. La oración vale tanto. Cuando la humana debilidad de no puede más nada, tiene que entrar la divina potencia, el poder de Dios, y este poder de Dios se alcanza especialmente con la oración. Luego todos a ser apostolados. Dice la Sagrada Escritura que a cada uno ha sido encomendado su prójimo. Sí, todos los que vemos son personas encomendadas a nosotros. Recemos por ellas, trabajemos por ellas, hagamos lo que podamos para que ninguno sea excluido de la mesa de la fiesta de boda, a las tinieblas exteriores y al crujir de dientes, sino que todos gocemos de la fiesta de las bodas del Hijo de Dios, en la tierra, en la Santa Iglesia, y en el cielo, que es la Iglesia triunfante. En la parábola que acabo de leer, dice primero que son muchos los llamados, muchos los invitados, y uno solo es rechazado. Y después al final dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces, aparentemente hay contradicción. Aparentemente hay contradicción, tiene razón, y nadie creo que sepa explicar esta cosa. Y ciertamente Jesús, en un minuto de discurso que hizo, no se contradijo. Ahí habla de muchos son los llamados y pocos los elegidos, en el sentido que no todos oyen la voz del Señor. Los que han entrado han oído la voz del Señor. Uno entró sin quitarse el pecado mortal, pero él escuchó la voz del Señor. Todos los que estaban a la mesa, no solo, este es un argumento muy consolador, el ver que de tantos que entraron a la mesa del Señor, solo uno ha sido echado a las tinieblas y al crujir de dientes.
Cierto que cuando Dios llama a uno que se convierta, que vaya a la verdad, que se convierta, que deje el vicio, que deje el pecado, en una palabra, si él se obstina hasta la muerte, no entra en la sala de bodas. Y por lo tanto, y ahí la coordinación. Muchos son los llamados. En la sala de bodas no estaban tampoco los primeros invitados, que eran los selectos. Ellos se quedaron afuera. Luego, ahora si preguntan cuántos son, nadie lo sabe, es un secreto. Creo que muchísimas almas se salvan, que creemos que vayan al infierno, porque la misericordia de Dios es infinita, pero es de fe, y lo dice y lo repite últimamente, creemos del Papa Pablo VI, quien muere obstinadamente en el pecado mortal se condena al infierno para siempre. Esto es de fe. No dice quien muere sin sacramentos. Quien muere en pecado mortal, en desgracia de Dios, rechazando la gracia de Dios hasta el último momento. Nadie sabe quién la rechaza. Nadie sabe cuándo es el último momento. Como hemos observado otras veces, uno puede parecer muerto por minutos y por horas, y hay casos de días y de muchos días, la muerte aparente, que después no eran muertos. Hasta aquel momento había el tiempo para hacer marcha atrás y decir, Señor, me encomiendo a ti, te pido perdón, y con esto entra en el salón de la fiesta de boda. ¿Le contesté? ¿Por qué se dicen predestinados? Que hay unos predestinados y otros no. La palabra predestinado, prescito, son palabras que están también en la Sagrada Escritura, pero hay que darle el sentido que ha, no el sentido que le han dado. El Señor ve lo que va a suceder, pero Él no obliga. Él sabe lo que va a pasar, pero va a pasar según mi libertad. Él sabe que yo cometeré 10.000 pecados mortales, que después me confieso arrepentido, que después vuelvo al pecado, que después vuelvo a confesarme y que por fin me echo en las manos de la misericordia de Dios, y la última confesión me sigille el alma mientras me encuentro en gracia de Dios. Él lo sabe, pero somos perfectamente libres. Otra cosa es influir, otra cosa es obligar, otra cosa es determinar. No, Jesús ve, Jesús sabe, Jesús también que es Dios, Dios ve, Dios sabe, es la omnisciencia de Dios. En una palabra, delante de Dios no hay ni pasado ni futuro, Él es el continuo ente, el continuo presente, el continuo ahora. Esta es la cosa. Cierto es que nadie puede escudriñar esto. Sabemos que si hacemos el bien seremos bienaventurados, si hacemos el mal seremos condenados. Queremos hacer el bien en cuanto podemos. Si uno tiene pecados, se confiesa bien y se salva su alma, que es la única cosa necesaria. Dice que tiene fe porque Dios te la da. Y otros dicen, bueno, ¿y por qué no me la dio a mí, no? Eso también. Dice esta hija de Dios que dice, tiene fe porque Dios se la da, y luego si no tiene fe porque Dios no se la da. Puede ser que podamos razonar sobre esta cosa. Yo doy 1.000 pesos a uno y se lo gasta en el juego. Ahora 1.000 pesos no existen más, pongamos 100.000 pesos. A uno se lo gasta en el juego, yo se lo di, los 10.000 pesos, y no los tiene más, se lo ha jugado. Este es el problema. Dios la fe la da a todos en el bautismo, la infunde.
Cierto es que es un juego de azar, una ruleta terrible, porque, como ya dije otras veces en otras ocasiones, se falta la caridad, se falta la pureza, se falta a la justicia y se le pone un parche. Pero faltando a la fe, es la base, es el fundamento de las demás virtudes. Y por lo tanto hay que tenerlo bien, cuidarlo bien este fundamento, que es la puerta de los otros sacramentos, de toda la fe, de todas las verdades. Quien pierde la fe, lo ha perdido todo. Hay esto, que el Señor es tan bueno, que si un hijo pródigo derrocha todo el capital de la fe, Dios puede darle otra vez la fe. Y se la vuelve a dar, y en cada momento le infunde la fe. Muchos dicen que no creen por varios impedimentos. He leído de un cardenal, no recuerdo más el nombre inglés, aquel que se convirtió en el siglo pasado, Neumann, creo que era Newman, el cardenal Newman, que un día quería convertir a otro, y él dice, no puedo ver esta cosa, y él puso una libra esterlina, y encima puso un impedimento, pongamos que fuera este reloj. ¿Qué hay abajo de este reloj? Y no lo sé. Quitó el reloj, hay una libra esterlina, y había el impedimento. No, había escrito la palabra Dios, God, y tapó la palabra Dios con una libra esterlina, que está escrita aquí abajo, y no puedo ver. Quitó la libra esterlina y dice, está Dios. Lo que te impedía de ver a Dios era el oro, era la impureza, era la soberbia. Cuando uno se humilla de veras delante de Dios, Dios pronto o temprano le da la fe. Cuando la siente débil, le grita, como el del Evangelio, Señor, ayuda mi fe. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Eso es, deme la fe. Como los apóstoles, aumentan nuestra fe. Cierto que dijo una cosa tremenda, pero creo que la contestación recta es la que le di. Es cierto, padre, que se me fue la idea, que el que peca, padre, contra la fe, realmente pierde la fe, padre. La pregunta es si es cierto que quien peca contra la fe pierde la fe. No, así anunciada, no. Por ejemplo, una blasfemia contra la fe, uno puede decirla con toda malicia creyendo. Sabe que dice una bestialidad, sabe que dice una herejía, pero cree. En una palabra, cuando los pecados contra la fe también tienen misericordia, como lo tienen los otros pecados. Dios ha venido para perdonar y para salvar las almas. Yo pienso, padre, de esta manera, ¿no? Que el Señor que hizo al hombre rey de la creación, que para eso le puso todas las otras cosas de la creación a su servicio, inclusive que ahora quieren ir a los astros y todo, ¿no? Y le dio los medios para salvarse. Así como es caridad, mucha caridad también es justicia, ¿no? Entonces para ir a Él hay que ir con la verdadera, con la razón, hay que humillarse a Él. Entonces Él no encuentra obstáculo para perdonarle a ningún pecador, ¿no es así, Padre? Acaba de decir una grandísima verdad. Porque el Señor cuando nos dio el Señor cuando dice en la creación, hagamos al hombre nuestra imagen, cosa mía que pienso, el Señor no era ser, era espíritu, porque no había venido Jesucristo. Entonces la imagen del hombre
A Dios es la parte espiritual, es el espíritu, ¿no es así, Padre? Entonces el Señor, como le dio la libertad al hombre, tampoco no se la puede quitar, porque todos los otros seres de la creación tienen su vida según el Señor se la dispuso. Una planta que da flor en invierno no da flor en verano, un fruto que da en invierno no da en verano, porque esa es cosa del Señor que le dejó toda la gente del hombre. El hombre lo transforma y hace de una cosa a la otra, porque el hombre lo puso como rey de la creación, ¿no es así, Padre? Muy bien. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Ciertamente, en el cuerpo tiene semejanzas con Dios, no en cuanto Dios sea o tenga cuerpo, sino que en el ser, por ejemplo, se asemeja a Dios. Es un ser el cuerpo como es un ser Dios. La semejanza más bien es en el alma. Yo, en el alma humana, veo una grande semejanza con Dios. Un alma sola con tres potencias: el alma que piensa, el alma que recuerda y el alma que quiere. Tres potencias y un alma sola. En Dios, un Dios solo, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, un solo Dios. De ahí hay una semejanza grandísima. Tanto es cierto que a su imagen y semejanza en hebreo significaría a imagen semejantísima. Pero la deducción que da nuestro hermano es que el hombre no tiene que ponerse sobre Dios, sino que tiene que usar de los dones que ha recibido de Dios, especialmente de la inteligencia, para subir a Dios, creer en Dios, amar a Dios. San Pablo critica justito a los que, conociendo con tanta ciencia las cosas humanas, las teorías humanas, las sabidurías humanas, los filósofos no supieron, los que no han sabido subir hasta Dios. Un poeta decía: las cosas criadas son la escalera a Dios, quien bien las sabe comprender. Así que, don López, usted quiere hacer resaltar una verdad, que los animales irracionales no tienen razón, no tienen alma racional, tienen alma animal, alma bestial. En una palabra, no tienen la razón, no tienen la responsabilidad, pero tienen algo, y hizo alusión el otro día el Papa, tienen instinto, que en ciertos casos es superior al del hombre. La paloma tiene el instinto de orientación mucho más perfecto que el hombre. Yo recuerdo que en el tren, mientras iba María Juana, pongamos 700 kilómetros, llevaban en una jaulita palomas viajeras, las soltaban de allá y volvían al palomar. Es un instinto perfecto. En cuanto al instinto, digamos así, a la vista, la gaviota ve el pez que está en el agua de la mar enturbiada. Lo ve tanto que baja, entra en el agua, saca el pez, se lo lleva. El olfato que tiene la hormiga. Pongo una rosa en medio de una plaza que tenga 50 metros de radio, la hormiga que está en la periferia va a encontrarla, el olfato. Y así siguiendo, ¿no? Y los animales, pero le falta la razón. Hacen obras perfectísimas. El nido, las aves. En cuanto a las abejas, cuando hacen sus colmenas, es una obra de geometría perfecta. En el siglo pasado, no recuerdo más cómo se llama, un geómetra quiso rectificar estos ángulos en algo, y después de muchos cálculos se dio cuenta que tenía razón Dios, no él.
No es, pero eso no es inteligencia activa, es inteligencia pasiva. La inteligencia la tuvo Dios. Y las leyes de la naturaleza que son tan perfectas, las sombras, el mirar, los ojos que se ensanchan y se achican según la distancia, según la cantidad de la luz, el olfato, el oído, el gusto, la palabra, transformar una idea en un sonido que expresa para mí la idea y la expresa para ti que la oyes. El manifestarlo todo esto, esto es algo de grande, pero esto es fruto de la inteligencia, mientras que en los animales no hay progreso. El nido que hace ahora lo hacían 10.000 años hace. Y así siguiendo en todo hacen como lo hacían antes. Eso es según el instinto que le ha dado Dios. El instinto es recto, pero es de Dios. Pero ellos no tienen conciencia del bien y del mal. He leído que en el medioevo habían condenado a muerte a una vaca porque había matado a un hombre. Era inocente. La vaca lo habrá matado porque furiosa, por todo lo que quiere, pero no era responsable de sus acciones. Tiene muchísimo estudio esta persona y anda atrás de una búsqueda. Busca a Dios, quisiera encontrar a Dios, quisiera que lo hiciera tal vez como San Pedro. Entró en comunidades protestantes, no le dieron satisfacción. Entró en comunidades hindúes, no le dieron satisfacción. Encuentra defectos en todo. Bueno, pero a la iglesia la ataca enormemente. No está bautizada porque no la han bautizado de chica y ahora es casi imposible. Yo la veo una vez cada tanto, siempre solimos hablar, claro. Ella en contra y yo en favor de la religión. ¿Qué se puede hacer por esta persona aparte de rezar? Si ella está en buena fe, y la buena fe hay que suponerla en todos, es raro el caso de la malicia satánica. Uno no es malo en el error, porque si nadie ama el error por error. Si está en buena fe y está buscando la verdad, Dios le dará la gracia de encontrar la verdad, aunque sea en los últimos momentos. ¿Qué tiene que hacer usted? Si es capaz, por su ciencia teológica, instrúyela. Si no, rece y manda a los sacerdotes que sean capaces de instruirla. Si ella rehúsa la verdad, entonces, paciencia, dejarlo todavía en la misericordia de Dios. Yo estuve cuidando a una enferma en el hospital español y no hubo modo de hacerla confesar contra los sacerdotes, contra la iglesia. Ahora yo, claro, como yo sé que esta señora estaba fuera de la iglesia y de todo, yo dije, bueno, el día que se murió que se había condenado. Ahora una persona me dijo que no, dice que nunca se puede decir una persona que se condena muriendo aún fuera de la iglesia. Le contesto. Para mí es que sí. En realidad yo no deseo, no envidio la condición de esta pobrecita. Pero nadie puede decir que uno se ha condenado si no hay una revelación que lo diga. Y la iglesia entró en este punto. Allá por el año 1840 más o menos, en Roma ajusticiaron a un criminal y no quiso confesarse, y narraron que San Vicente Palotti agarró la cabeza cortada y mostrándola al pueblo dijo: y aquí la cabeza de un condenado, de un que está en el infierno. Esto ha sido un grande impedimento para su santificación, y este impedimento fue quitado cuando testigos oculares y auditivos declararon que no dijo nada de todo esto.
Nadie puede sentenciar de un alma, de manera que la persona que le dijo a usted no diga así que está en el infierno porque no lo sabemos, le dijo bien. Padre, si dejando de rezar el acto de fe mucho tiempo, es verdad que es pecado, Padre. Mira, dejando mucho tiempo es pecado, pero no es necesario rezar el acto de fe como está escrito en el catecismo. Cuando dice creo, cuando en la misa del domingo reza el credo, este es el acto de fe. Yo tengo la costumbre, y lo digo no para ponerme por modelo, pero puede servir. Cuando me acuesto digo, Señor, creo todo lo que cree la Santa Iglesia, espero el cielo y la gracia necesarias. Para conseguirlo, me arrepiento de todos mis pecados, amo a todos mis prójimos, especialmente a mis enemigos, y buenas noches, Señor. Y se acabó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, recemos el Ave María que rezamos muy a menudo, para que todos nos encontremos en el cielo un día. Eso sí que vale más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reunión de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina correspondiente al día 19 de junio del año 1969. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María, Sin pecado concebida. La sencillez de los niños. Entonces le presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, les impusiera las manos y los bendijera. Viéndolo, los discípulos los reñían. Enfadóse Jesús por ello y les decía: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, pues el reino de los cielos pertenece a quienes se asemejan a ellos. Digo en verdad que quien no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Abrazólos luego y los bendijo, imponiéndoles las manos, y se alejó de allí. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El trozo de Evangelio que la providencia hoy nos hizo caer en suerte es conmovedor y es conocido por todo cristiano. Es Jesús, se acercan los niños, se lo acercaban también las madres, los ponían ahí cerca de Jesús para que le pusiera las manos encima de la cabeza, para que los bendijera. Esto pareció falta de respeto a los apóstoles. Consideraban, y lo era a Jesús el gran maestro, Dios, y que unos niños que quizá no habían todavía llegado al uso de razón fueran así a manosear a Jesús, acercarse a Jesús, no le parecía digno. Cuando se acercaban los pecadores, los apóstoles comprendieron que era justo. Había venido para salvar a los pecadores. Los escandalizados eran los escribas y fariseos. Pero a los niños le pareció una cosa indigna del gran maestro. Y los alejaban a los niños. Y Jesús tomó la defensa, fue el evocado de los niños y pronunció aquellas palabras tan consoladoras para todo educador de niños. Dejad que los niños se acercan a mí y no prohibidle de acercarse a mí. Porque de tales es el reino de los cielos. No dice de estos es el reino de los cielos, porque si no los grandes parecerían excluidos del reino de los cielos. De tales, con la palabra tales
padres, ante todo están los que son niños, y luego los que son niños en el alma. Jesús en otro lugar dice: si no os haréis párvulos, niños, no entraréis en el reino de los cielos. Se trata niños por la inocencia recobrada, niños por la sencillez, niños por la malicia. Eso es no tener malicia, estar en gracia de Dios y vivir como Dios quiere que vivamos. Esta es la lección que nos da el Señor. Y procuremos a tener siempre respeto a los niños. Otra vez salió Jesús en defensa de los niños cuando dijo: no dadle escándalos, mejor sería que al escandaloso le ataran al cuello una piedra de molino, de moler, y lo echaran en el profundo del mar, más bien que dar escándalo a uno de estos pusilos, de estos pequeños, de estos niños. Luego, no solo no le dimos escándalo, sino que dimosle buen ejemplo, porque lo que se puede hacer con los niños es de grandísima eficacia. Me contó el otro día un ejemplo, lo contó Monseñor Sansierra antes de ayer en el comedor. En el Uruguay había un hombre muy instruido, pero se hacía niño con sus hijas. Y era incrédulo casi, pero quería que el nenito rezara mañana y noche, y rezaba con él, y lo habrá hecho centenares de veces, como si fuera un loro, un papagayo. Pero una vez, al sentir rezar a su niña, estalló en un llanto y se fue a confesar. Y después lo hicieron ministro de la Tercera Orden en calle Canelones, los capuchinos. En una palabra, la conversión fue producida por un niño, pero él había hecho una grande cosa, había enseñado el bien a este niño. Y ahora, cambiando de temas, hablemos un sermón, 2 palabras sobre el santo de hoy. Verdaderamente no es un santo, es una santa. Santa Juliana Falconeri. Sí, es célebre que ella, aún no habiendo llegado al uso de razón, balbuceara los nombres de Jesús y de María. Fue célebre cuando fue llamada por San Juan Benici, fue célebre por todo lo que hizo, fue célebre porque fue fundadora de las mantelatas, fue célebre por todo, pero la cosa más célebre en su vida fue su muerte. Vomitaba, no podía retener nada en el estómago y no quería morir sin la comunión. Y dijo al sacerdote: si no puedo comulgar, a lo menos tráiganme a Jesús en el cuarto, que lo salude antes de morir. Y un pedido tan santo. El padre dijo: ¿cómo no? Llevó el Santísimo y lo puso en una mesita de luz. Y después le dijo: diga un poco, y no podría ponérmelo encima del pecho con corporal. Le prometo que no lo tocaré con la mano, pero sobre del corporal. Y el padre dijo: no está prohibido. Y si no está prohibido, ¿por qué no lo hace? Y bueno, y lo hizo, lo puso sobre del pecho. A un cierto punto se dieron cuenta que no respiraba más. Y una dice: murió. Monna Giuliana, señora Juliana, ha muerto. El padre va a retirar la hostia, y no estaba más la hostia, había penetrado en su corazón. Y en el himno, que tiene himno propio, que son pocos los santos que tienen himno propio, y en el Oremus dice que recibió la comunión en una manera admirable. Y bueno, y ahora nosotros tenemos modo de recibirla frecuentemente todos los días. El Lacordaire decía: no se puede calcular el daño de una comunión menos. Verdaderamente no es un daño, no es un mal que viene, pero es un bien que se pierde, que no se gana. Ganarlo siempre y rezar. Esta tarde la hermana mayor de acá, no de edad, sino de ancianidad de oficio, narró un apostolado
de una mujer que se daba el trabajo continuamente para alcanzar que sus nietos pudieran ir a prepararse para la primera comunión y a la misa. Y es lindo. Hay que hacer todo sacrificio. Y ahora voy a narrar otro apostolado. Había un viejo que se moría, alejado de la fe y todo, pero en punto de muerte se confesó y estaba para recibir la comunión, él, su esposa y sus 3 hijos. Se acerca a la sirviente y le dice: señor padrón, permite que su cocinera le abrace en este momento. Oh sí, hija mía, le dijo, la abrazo. Estoy contenta. Hace 30 años que comulgo, y comulgo todos los días, y hago penitencias y rezo para que usted muera con los sacramentos. Dios me escuchó. Esto era un apostolado cerrado, silencioso, eficaz. ¿Cuánto vale la oración hecha de corazón? En todo momento, perseverante, hasta alcanzó. Nadie se lo pensaba que el fruto de la conversión de este señor hubiera sido la oración de la sirvienta. Quizás el confesor se lo habrá atribuido así, una buena palabra que supo decir y qué sé yo. No, Dios le ha dado la conversión por las oraciones